Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y público que nos ve por la televisión y la radio. Hoy quiero manifestar a ustedes y expresar, y tal vez se puede decir hacer honor de un expresidente de la República, de don Óscar Arias Sánchez, que en el año 2009 y ante la situación y a una conferencia que le solicitaron hablar sobre debates sobre los desafíos del desarrollo nacional, hizo mención del grado de obstruccionismo y el grado de detención y el grado de paralización que tiene Costa Rica. Quisiera hoy tener el honor de leer extractos y parte de ese discurso de don Óscar Arias, que con toda claridad pudo visualizar y mencionar el estado en que se encuentra este país. Estoy convencido de que el gran reto costarricense, dice don Óscar en esa conferencia durante la próxima década, será un reto de medios y no solo de fines. Me han pedido, dice don Óscar, que me refiera a los desafíos del desarrollo nacional. Me han pedido que señale los derroteros que debe buscar nuestra fragata en las próximas travesías. No hay tiempo para hablar sobre todos ellos. Es muy vasto el futuro y tan amplias las necesidades que no alcanzaría una noche para abarcarlas. En lugar de hablar sobre los derroteros, quisiera hablar sobre la forma de llegar a ellos, porque estoy convencido de que el gran reto costarricense durante la próxima década será el reto de medios y no solo de fines. Con muy pocas excepciones estamos de acuerdo sobre estos fines. El debate, como dije, es de medios. Se trata de cómo puede hacer un gobierno, cualquier gobierno, para realizar esas promesas. Cómo puede hacer un presidente, cualquier presidente, para cumplir con el programa que propuso al pueblo en su campaña. Este no es un tema menor. El destino es esencial, pero también el camino. Si el camino es intransitable, poco importa dónde vayan nuestros pasos, no lograremos avanzar. Hoy quiero mencionar, dice don Óscar en esa conferencia, algunos aspectos de nuestra dinámica político-jurídica que en mi experiencia dificultan severamente la capacidad de nuestro país de avanzar en su camino y alcanzar las metas que se ha propuesto. A grandes rasgos se trata de reconocer que nuestro Estado se ha convertido en un Estado que ha privilegiado el control sobre la ejecución, en donde los actores políticos son observados con suspicacia y con relevo del poder hacia lo supuestamente técnico. El nuestro es un país donde es más fácil decir no, es más que decir sí, y en donde no existen consecuencias para quien obstaculiza, pero sí para quien lleva a cabo las obras de gobierno. Aunado a lo anterior, dice don Óscar, hemos expandido exponencialmente las libertades, sin comprender que con los derechos vienen siempre las obligaciones. Como resultado, pocos en Costa Rica se hacen responsables por sus actos. Y sobre todo, hemos permitido que nuestra discusión política se convierta en una campaña electoral permanente. Tal parece que en el contexto costarricense actual, sigue diciendo don Óscar, el sufragio no resuelve la cuestión del tipo de desarrollo que se perseguirá en los próximos 4 años. Por el contrario, el Poder Ejecutivo debe seguir luchando todos los días para lograr cumplir su compromiso de gobierno frente a personas cuya ideología no venció en las elecciones y quieren imponer después por otras vías durante el periodo gubernamental. Cuando digo que el Estado se ha convertido en un Estado que privilegia el control sobre la ejecución, no quiero decir que el control es innecesario, pero el control es poder y debe ser a su vez restringido. Esta pregunta es tan antigua como el surgimiento de la democracia, dice don Óscar, y la discutió Platón en la República. La idea se resume en la frase del poeta latino Juvenal, que preguntaba célebremente: Quis codiet ipsos custodes, es decir, ¿quién custodia a los controladores? La respuesta la brindó Platón hace 2400 años, se custodian a sí mismos.
Hoy quiero preguntarles si efectivamente las instancias de control de Costa Rica se custodian a sí mismas, si hay un verdadero autocontrol en el comportamiento de la Contraloría General de la República, de la Defensoría, de la Sala Constitucional, del control político de la Asamblea Legislativa, o si por el contrario se han excedido en sus funciones actuando aún de buena fe. Ahora bien, este fenómeno se ve alimentado, dice don Oscar, por un problema que es de naturaleza eminentemente político. Es difícil argumentar en contra del control, porque rápidamente se le tacha a cualquiera de corrupto. Se preguntan por qué motivo oculto o conspiratorio alguien podría querer menos supervisión. Y en lugar de reformar nuestro sistema, adherimos leyes anticorrupción coyunturales o precipitadas que no hacen sino agravar el problema. En parte los ciudadanos somos culpables de este problema, dice don Oscar. Después de todo, somos nosotros los que presentamos casi 20,000 asuntos anuales para el conocimiento de la Sala Constitucional. Y son también culpables los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa que mediante consultas facultativas retrasan constantemente la aprobación de leyes. Ningún gobierno, ningún Congreso va a poder avanzar tal y como están las cosas. Varios analistas coinciden, y entre ellos algunos del programa del Estado de la Nación, en que señalan que la Sala Constitucional es el ente más poderoso dentro de la organización del Estado costarricense. Y ello no sería preocupante de no ser porque la Sala Constitucional no construye casas, ni carreteras, ni puentes, no educa a nuestros niños, ni provee empleo a mayores, ni fomenta la producción nacional, sencillamente controla, y el control no facilita la vida de los costarricenses. Es evidente que urge reformar nuestra legislación de jurisdicción constitucional para limitar responsablemente las potestades de la Sala. Estos fenómenos, continúa diciendo don Oscar en esa conferencia, aunque en menor medida con las demás instancias de control del país, hay muchas puertas que tocar para ejecutar cualquier acción y demasiadas personas con poder para vetarlas, aun y cuando esa acción esté conforme con el programa de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas veces se trata simplemente de funcionarios que por razones ideológicas aspiran a impedir que ciertas políticas se ejecuten, y entonces tenemos toda una fauna y flora de criterios supuestamente técnicos y definitivamente contradictorios que permiten que cualquiera pueda encontrar argumentos para apoyar u objetar un proyecto particular. Informes de la Procuraduría, de la Defensoría, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y de numerosas oficinas legales de ministerios que, aunque no son vinculantes, alimentan una lucha constante partidaria en que uno se desgasta intentando hacer prevalecer las prioridades que el mismo pueblo estableció mediante el sufragio. Y en ningún caso fue esto más evidente, dice don Oscar, en el 2009, que en la tramitación de la agenda de implementación del TLC, en donde a pesar del resultado del referéndum, algunas oficinas públicas boicotearon persistentemente su implementación. A este exceso de control se suma un gobierno debilitado por diversas razones. Una de ellas es un asunto de recursos humanos. Es muy difícil convocar a gente competente que quiera venir a trabajar al gobierno por salarios bajos y exponiéndose a ataques personales y acusaciones irresponsables. Ustedes fueron testigos, dice don Oscar en esa conferencia, del proceso de selección de ministros y ministras para esta administración. No es un proceso sencillo, se ofrece muy poco, quizá tan solo la satisfacción personal del servicio público. Incluso otras instancias del sector público ofrecen mejores condiciones. Para ponerles un ejemplo, decía don Oscar, un asesor de la Presidencia de la República gana una tercera parte de lo que gana un asesor de la Presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social y casi una sexta parte de lo que gana un asesor de la Presidencia del Banco Central de Costa Rica. Y su trabajo, sin embargo, conlleva igual o mayor responsabilidad y exposición al escrutinio público, sino también la persecución. Nuestros funcionarios públicos viven atemorizados ante la posibilidad de que alguien los denuncie penalmente si
sin pruebas o emplee mecanismos legales para solucionar vendetas personales, como denuncias ante la Procuraduría de la Ética, ante la Contraloría o ante numerosos tribunales de ética que dominan nuestro escenario político. Y ese mismo temor es el que alimenta la actitud de los famosos mandos medios en la administración pública, que prefieren decir siempre que no a correr el riesgo de decir sí a un proyecto estatal. Prefieren que el proyecto no se ejecute o que la cuestión la decidan instancias en teoría técnicas, como la Contraloría, la Sala Constitucional, o defender sus posiciones frente a ataques de la oposición a la prensa. Señor presidente, me ha tocado usted la campanilla y quisiera que constara en el acta esta exposición de don Óscar Araya, porque me parece que está muy afín con lo que estamos viviendo en este país de obstruccionismo permanente a la gestión de gobierno. Gracias, señor presidente.